Ya. Hola, buenas tardes. El día de hoy mi equipo y yo vamos a realizar una reflexión crítica de la conferencia que tuvimos con Marta Nussbaum, que se titulaba Anger and Fear, the Threat to Democracy. Y pues sí, básicamente vamos a estar haciendo un video acerca del ejercicio democrático en México y tomando esto en cuenta vamos a analizar un poco una noticia. La noticia, en resumen, es acerca del movimiento feminista en México, eh, que ahorita mismo está teniendo un estallo porque se intensificó esta lucha y no fue por casualidad, sino que es el reflejo del hartazgo generalizado por la inacción de las autoridades en temas cada vez más alarmantes para la sociedad, como lo son las crecientes cifras de feminicidios, casos de violencia, tanto física, psicológica y sexual, en contra de las mujeres y niñas registradas a diario en el país. El 4 de diciembre de este año fue la toma de las instalaciones de la CNDH, representando un último grito de las mujeres indignadas por no recibir atención a sus denuncias. Según las cifras de la prensa local y nacional, desde enero a agosto del 2020 se han registrado 1.410 feminicidios en México, pero los medios oficiales reportan menos de la mitad. Y pues ahora vamos a proceder con la relación que esta noticia, esta problemática, tiene con algunos conceptos filosóficos que vimos en esta conferencia. Eh, bueno, así como lo menciona mi compañera Regina, en la noticia anterior podemos ver que, bueno, la toma de las instalaciones de la CNDH como protesta fue principalmente impulsada por el enojo de las personas hacia el gobierno mexicano. De acuerdo con Aristóteles, el enojo se puede ver como una respuesta a un daño significativo hacia algo o alguien a quien le tenemos cariño. Esto se puede ver reflejado en el movimiento feminista, del que ya hablamos, ya que es una respuesta al daño que se hace a las mujeres mexicanas día a día. Las mujeres generamos un sentimiento de sororidad entre nosotras, y al ver que algunas de nuestras hermanas pues, están pasando por injusticias gravísimas, decidimos tomar acción y protestar en contra de del gobierno que pues no ayuda de la manera que debería. Y bueno, el origen del enojo que llevó a las mujeres a la toma de las instalaciones de la CNDH fue debido a que el gobierno no les daba pues lo que querían y lo que necesitaban primordialmente. Es decir, no se les brindaba protección necesaria. Este, además de ser ignoradas al momento de denunciar estos casos de violencia que atentaban contra ellas. El enojo se originó por el miedo de las mujeres a ser violentadas y como su protección depende principalmente de las acciones del gobierno, pues se llevaron a cabo protestas porque pues no se les daba lo que requería. Las expectativas que las personas tienen en relación a las acciones del gobierno nos llevan a demandas y cuando el gobierno no cumple lo que las mujeres esperan que cumpla, las lleva a un sentimiento de miedo por el enojo, el cual está presente cuando existen unas amenazas exteriores y este enojo se llega a convertir en acciones violentas. Sí, bueno, como lo comentaba Marta en su conferencia, mencionaba que el enojo es como el hijo del miedo. Y bueno, la toma de las instalaciones de la CNDH fue una forma de protestar del movimiento feminista en México. El movimiento se genera a partir de la injusticia que viven las mujeres día a día en México, ya que pues no nos sentimos seguras, o sea, en nuestro propio país. Las mujeres vivimos con miedo a ser secuestradas, violadas, asesinadas, y pues el gobierno no proporciona la ayuda ni la protección que necesitamos. Y como dijo Marta Nussbaum, pues el enojo es el hijo del miedo, como dije ahorita, y las mujeres tomaron acción para protestar en contra pues de la inseguridad, la falta de atención por parte de las autoridades. O sea, el movimiento feminista estuvo inconforme con el gobierno y de cierta manera pasó por, o sea, enojo.
ya que después de haber buscado a las autoridades para que las protegieran, pues estas se mostraron como inútiles. Y sí, siguiendo con esa idea, también Marta menciona que debemos protestar sin venganza, pero ante la nula respuesta de las instituciones gubernamentales, las mujeres en México han sentido pues la necesidad de no solo levantarse en protesta por sus derechos humanos, sino también por el enojo de no ser escuchadas y no poder ser resguardadas por nuestro supuesto país demócrata, quien debería pues encargarse del bienestar común del pueblo junto con sus necesidades. Por el mismo hecho de que México no sigue los lineamientos que supone ser un Estado demócrata, ha sido proclamado México feminicida. Y pues sí entra como una cuestión de muchos reclaman la severidad de las medidas que las feministas toman ante la situación, pero también entramos en un dilema porque a través de los años y en especial los últimos dos, las mujeres han tratado de ser escuchadas mediante protestas pacíficas, actividades pacíficas y lo único que reciben es violencia, burlas, agresión, ignorancia e indiferencia por parte de las autoridades y de la sociedad. Entonces, como mencionábamos anteriormente, al ser seres pasionales, nos es imposible no sentir enojo, nos es imposible no tener una reacción ante la situación y sobre todo al saber que están dañando algo que nos importa o algo que queremos. Y en este caso, bueno, las mujeres sienten esa fuerte unión de hermandad y el instinto de querer seguir viviendo sin miedo a ser violentadas. Entonces, esto llega a ser más fuerte que la ignorancia que pueda tener nuestro país o que si las críticas a que las protestas son violentas y van a continuar, las protestas van a continuar hasta que no se tomen medidas ante la situación. Bien, ahora que ya hemos hecho, bueno, que ya tenemos todo este trasfondo, vamos a proceder con una discusión guiada en algunas preguntas y pues hay que mencionar los pros y los contras. En la primera, ¿cuál sería el trasfondo principal de estas protestas feministas? Pues como lo mencioné antes, yo creo que uno de los trasfondos, o sea, de las causas de que se surgieran todas estas protestas feministas es precisamente el enojo. O sea, siento que nos cansamos, o sea, todas como mujeres nos cansamos de que, por ejemplo, o sea, acudir a la CNDH ya no era opción porque ni siquiera o sea, te hacían caso a las demandas que presentabas, o sea, no te protege el gobierno y pues eso generó enojo y generó pues estas protestas. Ok, ¿alguien más? Pues sí, complementando a lo que dice Caro, la causa de todas estas protestas es precisamente una reacción de ira ante el sentimiento de vulnerabilidad, de que nos estamos viendo afectadas. Entonces, tiene, o sea, toda una como historia, viene del sentimiento del amor, el amor de querer a alguien nos hace tener miedo a que pueda ser afectado. Entonces, cuando llega a suceder, esto va a hacer que inevitablemente tengamos una reacción de ira, de enojo, y nos lleve a tomar medidas para solucionar la situación. Sí, y de hecho, igualmente como mencionas sobre el amor, creo que también el miedo es algo que se puede encontrar presente en todas, o sea, porque, por ejemplo, ya uno como mujer no puede tal vez salir a la calle si no va con alguien más o en ciertos horarios, por ejemplo, o sea, puede ser peligroso. Y entonces todo este constante miedo, tanto, o sea, de que te pase algo a ti o de que le pase algo, como lo mencionan a un ser querido, pues causa obviamente frustración, enojo, ira, tristeza. Entonces, creo que todo lo que mencionaron tiene que ver también con esto. Sí, sí, yo también creo que también es como una manera de decir, ¿sabes qué? No estoy conforme con esto y quiero cambiarlo. Pero bueno, la siguiente. ¿Hasta qué punto la ira es aceptable en la sociedad? Pues, Bueno, bueno, habla tú. bueno, o sea, yo siento que la ira es algo que nos empuja, nos lleva a querer exigir justicia,
porque si algo no nos enoja o no nos causa ruido, entonces no vamos a querer cambiarlo. O sea, eso nos lleva como a tener una iniciativa de cambio para exigir justicia. Y eso es lo que yo siento que se puede ver en los casos feministas. O sea, están enojadas de no recibir el trato digno y eso las lleva a exigir justicia y a protestar y manifestarse para que el gobierno lo cumpla. Ok. Derek, ¿tenías algo que decir? Sí, añadiendo también, bueno, la ira tiene obviamente sus lados, sus partes buenas, pero también si nos dejamos llevar por el enojo, la ira, podemos actuar de manera irracional, hasta llegar a empeorar el problema inicial, hasta llegar a afectar, pues más allá de lo que, pues sí, digo, más allá de todo. También, bueno, conocemos que los errores de la ira es que también eh, la búsqueda de venganza al momento de estar enojados se entiende como el intento de recuperar algo. Como si a mí me hicieron daño, entonces yo quiero hacer daño también a la otra persona, ¿sabes? Que sienta también lo que sufro. Pero esto hasta cierto punto no arregla el pasado y bueno, termina causando más dolor. Además de que en ocasiones le dan prioridad, no estoy diciendo que este sea el caso, pero también la ira te llega a dar prioridad a cosas a las cuales no les deberías dar prioridad, ¿sabes? Y bueno, este es el lado negativo de también la ira, creo yo. Ok. Bueno, sí, yo también recuerdo que Marta nos decía que pues no había que actuar en base de la ira o del enojo, sino que lo hiciéramos por amor y por respeto. Y sí, o sea, yo creo que todos podríamos estar de acuerdo con eso, pero eso solamente se lograría en una sociedad ideal, en donde, por ejemplo, aquí en México, si se respetara lo que realmente compone ser un país demócrata, entonces no habría necesidad de, por ejemplo, las feministas, nosotras, protestar de tal manera. eh, y pues sí, o sea, siento que el actuar solamente en base al amor sucedería en casos muy muy utópicos, por así decirlo. De hecho, como tú lo mencionas, o sea, suena muy perfecto, muy utópico, porque al final, digo, volviendo a la humanidad, o sea, la ira, el miedo y todos estos sentimientos negativos, pues o sea, son parte de nosotros, me explico, no es como que, o sea, no podamos, no sintamos eso, o sea, creo que al final se necesita y es válido, o sea, porque viene dentro de la naturaleza, entonces se necesita, o sea, no podemos tampoco, ¿cómo como limitar nuestras emociones, me explico, respecto a algo, o sea, si no nos sentimos conforme con algo, creo que pues es válido sentir eso y pues demostrarlo de cierta manera. Y sí, por ejemplo, algo que se caracteriza como de estas protestas feministas es que no son producto de una ira primitiva, sino, como mencionaba Marta, están como ubicadas en un momento de transición de la ira, donde se protesta para mostrar una inconformidad sin dañar a terceros y al contrario, se trabaja para buscar soluciones. Entonces, en este caso, se protesta ante la inconformidad, ante la situación, la violencia que se vive día a día, pero se hace con el fin de que se hagan soluciones que puedan arreglar el problema. Yo siento que, o sea, como complementando lo que hemos dicho, o sea, es importante tener ira porque, o sea, no es como que podamos desaparecerla ya, porque como dice Alondra, es algo natural, algo que tenemos. Lo importante aquí es saber controlarla y pues direccionarla, o sea, no usarla para hacer violencia, porque como dijo Marta y como pues creo que todo el mundo dice, porque es cierto, la violencia solo ocasiona más violencia. Entonces es importante saber hasta qué punto dejar salir nuestra ira y dejarla salir de modo de que nos ayude a seguir adelante y a mejorar.
y no nada más dejarla salir irracionalmente, como decía Derek, y porque eso hasta cierto punto puede salir contraproducente para nosotros. En vez de solucionar el problema, solamente lo va a agrandar. Entonces aquí como que la clave es saber cómo expresar la ira, cómo direccionarla. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que añadir? Ok. Bueno, la tercera pregunta. Bueno, es más como una instrucción. ¿Cuáles consideran ustedes que sean algunos errores de la ira? Creo que es lo que mencionaba Derek, que nos lleva a actuar de manera irracional. O sea, puede que empeore el problema inicial. Tal vez que, o sea, la ira es porque queremos recuperar algo, pero pues, o sea, sí sabemos que enojándonos, o sea, tal vez no lo vamos a traer de vuelta, pero podemos evitar, o sea, por ejemplo, en este caso, en las protestas feministas, podemos evitar que le pase a alguien más. O sea, bueno, finalmente lo que buscan las protestas es que, o sea, que lo que alguien ya pasó, que no le vuelva a pasar a todas las otras personas, o sea, no es de que, ay, quiero recuperar a esta persona, sino es de que, o sea, ya quiero que nadie más viva lo que yo estoy viviendo, o lo Evitar. que, sí, o sea, evitarlo. Y, o sea, yo creo que en este caso la ira sí está justificada porque, pues ya pasó, o sea, ya pasó mucho tiempo, ya pasaron muchas injusticias, se trató de tomar el camino pacífico, sí, las protestas fue, o sea, iniciaron como algo pacífico, no, o sea, no inició con, pues sí, o sea, con todo lo que está pasando ahorita, pero pues sí, o sea, ya pasó tiempo, ya no nos escucharon de esa manera y se tuvo que tomar otra alternativa para que, pues, o sea, nos hiciéramos notar que terminara toda esta injusticia. Y así. De acuerdo. ¿Alguien más? Si no, para seguir a la siguiente. Bueno, ya justo como lo mencionaba Caro, nos guía un poco a la última pregunta y pues de cierta forma a manera de conclusión. ¿Está justificada la ira? ¿Qué piensan ustedes? Creo que el punto en el que se podría utilizar, o sea, ese es el punto de no dañar a otros, o sea, más personas, me explico. Si ya te dañaron a ti, en este caso, y ya pues sientes esto, creo que más bien tendríamos que canalizar pues esta energía o esa negatividad y todos estos hechos, pero para sacar algo positivo, me explico. O sea, tal vez para concientizar como las feministas lo han hecho, y como que proponer soluciones también, o sea, porque no solamente es quejarse o echarle como que tierra al gobierno en este caso, sino también a nosotros como sociedad, o sea, ver que también estamos viendo mal en este caso, desde la educación, desde lo que nos han enseñado, el comportamiento y lo que podemos hacer para concientizar, como conferencias, etcétera. Entonces, así usamos la ira, pero de una manera positiva, o sea, hasta este punto en el que no se dañe, me explico, o salga algo más negativo de ella. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en esta misma noticia también nos mencionaban varios tipos de feminismos. Y pues no porque no vayas a las protestas significa que ya estás excluida de este movimiento. Como lo dices tú, Alondra, o sea, hay diferentes maneras de apoyar este movimiento. Y pues en general, sí, o sea, transmitir la ira de manera que lo que salga de ello sea para un cambio o lo que sea, pero que sea para bien. ¿Alguien más? Pues sí, quiero que ya para cerrar, al final la ira la ira es un sentimiento y viene de sentimientos que están inheridos a nosotros, o sea, no nos podemos desprender de ellos, no es como que queramos decir, ya mañana no voy a tener ira, no voy a reaccionar ante ninguna situación. Entonces, intentar dar respuesta que si se justifica o no, creo que llega a ser difícil y en ciertas situaciones está subjetivo. Porque si nosotros no nos estamos viendo afectados directamente, pues va a ser difícil que podamos comprender
por qué se está llevando a cabo esa acción o por qué se está dando esa reacción hasta que no lo vivamos. Entonces, más bien tendría que ser como sentimientos de empatía, de intentar entender toda la situación y todo el panorama completo que motiva a las feministas a llevar a cabo dichas protestas, más que enfocarnos solo en el resultado y solo en lo que vemos. Ok, muy bien, muchas gracias a todos por sus comentarios y sus críticas. Yo creo que ya hemos llegado al final y pues nada, gracias por su atención.